Ahí estamos, Martín. ¿Puedo? Opción. Bien, ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden ver ahí? Sí, visualizamos Bien. perfectamente la presentación y te escuchamos correctamente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema que nos toca hoy es ventilación mecánica no invasiva, siguiendo un poco la línea de esta metodología como la cánulas de alto flujo. Vamos a ver un poco un poco de la historia, de cómo se desarrolla el uso de la ventilación mecánica no invasiva, como si también un poco de las indicaciones, contraindicaciones, hago por arriba de modos ventilatorios y la evidencia que la hace fuerte como indicación de uso en pacientes seleccionados. Lo mismo que, bueno, el plano celular de alto flujo tendrá sus indicaciones también con evidencia tipo A. Bueno, la ventilación mecánica invasiva, que estuve hablando un poco seguramente estos días, es aquella que utiliza un dispositivo, que es un tubo endotraqueal para ingresar presión positiva en la vía aérea del paciente. La ventilación mecánica no invasiva utiliza interfaces como que son las máscaras. En su principio fueron de ventilación presión negativa, con estos pulmotores, donde el paciente se introducía adentro, la cabeza quedaba afuera y tenía otro tipo de forma de ventilar, ayudando a disminuir la carga de los músculos respiratorios y permitiéndole una mejor oxigenación. Después con el avance de la tecnología, los dispositivos fueron haciéndose de presión positiva, también las mismas indicaciones de disminuir la carga y mejorar la oxigenación de los pacientes. Estas son algunas imágenes de estos pulmotores. Esto se llevan a unas habitaciones especiales, un hospice, o a veces se tenía posibilidades en ámbito domiciliario. Se ven acá todas las manejitas, la casa quedaba afuera, una almohadita, un dispositivo de entrada de oxígeno. Esto en un principio lo manejaban los médicos, pero los enfermeros son los que llevan a cargo todo el monitoreo de los pacientes que estaban sometidos a ventilación a presión negativa en este caso. Y con la epidemia de poliomielitis hizo gran auge la ventilación mecánica, sobre todo la no invasiva, porque no tenía intubación del paciente en forma naso o orotraqueal. Aquí empieza a tomar más auge lo que es la fisioterapia respiratoria. Otro tipo de modelos da un poco más pequeños, como con chalecos también, con presión negativa. Muchas monjas estaban en estos lugares donde se asistía a este tipo de pacientes. Y saben muchas veces que la enfermería también en las primeras épocas era llevada muchas veces por monjas o, por decir, seminaristas que trabajaban en esos lugares. Otro tipo de modelos que, bueno, hacían un poco de publicidad de su uso. Ya empezamos a ver algunos dispositivos un poco más pequeños, con un tipo como fuera un percutor, pero ese justamente es para hacer una presión eh, negativa a nivel torco abdominal. Y ya empiezan a haber algunos tipos de estudios. Este es un ensayo controlado de Lobato, en donde describe que tuvo un crecimiento muchas veces exponencial hasta la epidemia de poliomielitis, después tuvo una caída
entre el año 60, 80, donde empieza a tomar nuevamente auge la ventilación no invasiva. La escáner de alto flujo es algo más contemporáneo que seguramente el doctor Oñate habrá hablado de ese tema. Después, definiciones varias, pero todos tienen la base lo mismo, que es una forma de asistencia mecánica respiratoria que permite proveer soporte ventilatorio a inspiraciones iniciadas por el paciente sin necesidad de intubación endotraqueal o orotraqueal o por vía de traqueostomía. De ahí su definición como no invasiva. ¿Cuáles son los objetivos de esta ventilación? Estas son: conseguir una adecuada oxigenación arterial, porque permite disminuir la carga umbral del paciente, permite adaptar oxígeno y por lo tanto permitir buscar el equilibrio del estado ácido-base para ese tipo de pacientes. Seguramente ya con el doctor Diego habrán hablado un poco de esto. Bueno, aumentar la ventilación alveolar, reducir la presión arterial de CO2, el trabajo respiratorio y la carga umbral a los músculos de los pacientes, evitando su fatiga, disminuir a su vez con esto directamente el consumo de oxígeno y evitar la ventilación mecánica invasiva, según sea el caso. Por lo tanto, reduce la tasa de intubación, estancia hospitalaria y los riesgos de infecciones que están siempre acompañadas de la intubación orotraqueal. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la presión positiva? Bueno, permite cambios pulmonares, cambios en el volumen, presión en la vía aérea, presión respiratorias, mejorar las zonas de intercambio ventilatorio, como así también mejorar la capacidad residual funcional. En cuanto a los cambios cardiocirculatorios, según haga falta, ¿no? Disminuir el retorno venoso y eventualmente el gasto cardíaco, como también la resistencia vasculares pulmonares y repercutir sobre la función ventricular derecha. En cambio, la función renal produce también retención hidrosalina, el filtrado glomerular, como la consiguiente disminución de la diuresis, por eso muchas veces van acompañados su uso con diuréticos. Cambios endocrinos, reducción también de la secreción del péptido natriurético atrial, consiguiente retención de sodio y agua, por eso acompañado también de la función renal, y cambios neurológicos como disminución de retorno venoso y por consiguiente la presión de perfusión cerebral. Obviamente que hay que hacer algún tipo de cambios para ayudar a que el ventilador haga su trabajo para el paciente, ¿no? Bueno, esto es un aspecto fundamental a todo lo que es ventilación mecánica con presión positiva, el fundamento que se basa tanto en la no invasiva como la invasiva, no así la cánula nasal de alto flujo, es esto. La ecuación de esta ecuación, hay un componente muscular o neuromuscular, todo lo que es el estímulo nervioso y con su feedback a los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma. Y después está el componente de carga, con lo cual se deben encontrar músculos respiratorios, que son la elastancia por el volumen, o sea, permitir la extensibilidad para permitir la entrada de volumen a la carga torácica, y debe vencer a su vez la resistencia de la vía aérea y por el flujo que ingresa, y esto es el componente que puede tener el paciente, que es la PIP o la auto-PIP. ¿Qué nos pasa cuando hay alteraciones de la generación de la conducción de estímulos y alteraciones musculares? Debemos trabajar sobre este componente.
Entonces, con la presión positiva, ayudamos al componente neuromuscular para permitir que esta ecuación que le permita extender la caja torácica, permitir vencer la resistencia del flujo aéreo para permitir la entrada de aire a los pulmones, y la PIP total, que puede ser la PIP extrínseca que le podemos dar generar con el ventilador del paciente para disminuir esta carga muscular. Continuando con las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, según la evidencia, hay otras más que siguen surgiendo, pero todos se basan en la misma. Indicaciones son de aumento de la disnea moderada a severa, la taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, signo de aumento del trabajo, se usan por accesorios, respiración paradojal, el fallo ventilatorio, sobre todo la hipercapnia, o la acidosis respiratoria, y la hipoxemia generada por la PAFI menor a 200. Eso son parecidas a lo que son la ventilación mecánica invasiva. Indicaciones crónicas, enfermedades restrictivas del centro respiratorio que cursan con síntomas de hipoventilación, que están dados por la hipercapnia diurna, desaturación nocturna, disminución de la capacidad vital forzada, y la Pimax menor a 30. Pacientes son sobre todo muchas veces neuromusculares o con signos de apnea de sueño, que tienen que usar el dispositivo de ventilación mecánica no invasiva domiciliaria, y enfermedades obstructivas que crean también aumento de la CO2, desaturación, y que requieran soporte ventilatorio para disminuir esa carga respiratoria y permitir una buena oxigenación, disminuyendo la hipercapnia. Entonces, esta evidencia, bueno, en el artículo del 2010, pero artículo del 2017, 2020, hablan de lo mismo. Lo más importante es que la fase aguda de nivel 1, los ensayos clínicos controlados, cree como una evidencia fuerte el uso en EPOC, de pacientes con EPOC y edema agudo de pulmón cardiogénico, y a veces en pacientes inmunodeprimidos. Situaciones crónicas, sí, todo lo que son enfermedades del centro respiratorio, con enfermedades restrictivas, nuevamente, y algunas enfermedades neuromusculares, por ejemplo, Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, y algunas enfermedades que cursan con alteraciones de la caja torácica. Siguiendo con esto, lo mismo, insuficiencia respiratoria aguda, EPOC, según los diferentes consensos, la evidencia más fuerte es en EPOC exacerbado, como el edema agudo pulmonar cardiogénico. Entonces, en eso, en donde tiene mayor estudio el uso de ventilación mecánica no invasiva, evidencia fuerte, por lo que hablamos con la ecuación del movimiento, disminuye de las resistencias vasculares, disminuye la carga, y permite una mejor oxigenación en los pacientes. Por eso, siguiendo con lo mismo, el consenso del 2017, con unas recomendaciones a 11 preguntas en este formato PICO, también evidencia lo mismo. Paciente hipercápnico con EPOC exacerbado, fuerte la recomendación, como el edema pulmonar cardiogénico. Entonces, en esos tiene evidencia más fuerte. Miren, ya en el 2017 estamos hablando de pandemia viral, con pandemias virales, no está recomendado. Por eso es que en el COVID hubo gran falla del uso de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con COVID-19. Ya 5 años antes de la pandemia, ya estamos hablando que no tenía evidencia fuerte. La evidencia en EPOC, estos estudios, y hay otros más también que podemos seguir encontrando en la bibliografía,
pero todo coincide con eso. Mejorar la relación ventilación-perfusión, el trabajo respiratorio, con lo siguiente disminución de la tasa de intubación orotraqueal, mortalidad de estancia hospitalaria, por ende, y la primera elección en EPOC exacerbado con una fuerte recomendación, tipo A. Tenemos agudo de pulmón, también las evidencias, los artículos que están ahí, cité algunos, lo van a encontrar en varios lados, pero lo mismo. Mejora el intercambio gaseoso, mejora la compliance, o sea, la extensibilidad pulmonar, disminuye el esfuerzo respiratorio, la presión intratorácica, a su vez, disminuye el retorno venoso y la postcarga. Y el BiPAP es efectivo cuando hay fatiga muscular y hipercapnia asociada con evidencia B, moderada. Y el CPAP, sí, también uso unánime cuando hay insuficiencia respiratoria hipoxémica asociada a edema agudo de pulmón, con una fuerte recomendación, según las guías y consensos que nombré anteriormente, tiene una fuerte evidencia y uso. En neumonía, el artículo de llama del 2000, estaba hablando lo mismo, y vemos a estos consensos. En pacientes con broncopatia crónica subyacente que desarrollan hipercapnia, vigilancia extrema, saturación, Glasgow, esfuerzo respiratorio, todo lo que sea taquipnea, y como la evidencia es baja, no hay que retrasar la intubación protraqueal. Por eso la recomendación es tipo C, no es lo más recomendado. Porque si no tenemos otra forma de ayudar al paciente, no tenemos una de alto flujo, no tenemos otro dispositivo más que el BNI, hay que hacer la prueba. El destete también ha sido utilizado, y también una evidencia en pacientes con riesgo de desarrollar el fallo ventilatorio. Este estudio es versus tratamiento médico convencional de Critical Care de 2005. Pero, que nos dice también, pacientes seleccionados, mayores de 65 años, una BF menor de 45, EPOC, obesos, ya una prueba de ventilación espontánea fallida, ya lo vemos Winning y destete, vamos a hablar un poco de cuáles son los motivos de falla. Estridor, postoperatorio que no requiere intubación inmediata, también se puede utilizar como método. Hoy, en obesidad severa, también. Siempre estas son indicaciones con este tipo de pacientes seleccionados que no queremos que nos falle en el destete. En el postoperatorio también ha sido utilizado, es mecánica no invasiva, con diferentes tipos de aparatos, pero también el CPAP produce un aumento de la capacidad de reservorio funcional y intercambio gaseoso. Disminuye el trabajo respiratorio y sus recomendaciones B, cirugía de tórax y cardiovasculares y abdominales. Siempre que hay cirugías, siempre hay un componente de atelectasia pasiva, quizá por disminución de la expulsión diafragmática posanestesia, por lo cual el uso de CPAP continuo en la vía aérea ha dado buenos resultados. Si bien la recomendación es B, su uso está indicado en este tipo de pacientes. Ya en estos pacientes con asma, inmunosuprimido, paliativo y SAOS, ya la evidencia no es tan fuerte. ¿Cuáles son sus contraindicaciones absolutas? Bueno, varias. Paro respiratorio, no es una indicación de BNI. Pacientes con estabilidad hemodinámica, no se van a adaptar, van a fallar. Dificultad para mantener la prevalencia de la vía aérea, con un deterioro del nivel de conciencia, un grado menor a 8, 9, 8. Vómitos incoercibles, hemoptisis, traumatismo facial grave, que no permite ningún tipo de dispositivo de función mecánica no invasiva, según Helmet. Una indicación estricta de intubación orotraqueal inmediata,
negativo al paciente del uso de acción mecánica no invasiva, o su deseo de no intubarse tampoco, puede ser del paciente o familiar. Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, está indicado. Aún las relativas, mal manejo de secreciones, cirugía reciente de tracto digestivo superior, hay que ver también qué tipo de cirugía. Agitación psicomotriz, necesitan un tipo de opiáceos para que se puedan adaptar a lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Y el deterioro moderado del nivel de conciencia se puede usar, eso es relativo, siempre con vigilancia. Vamos a continuar con esto de equipos, de interfaces, accesorios, modo ventilatorio, modo de aplicación de ventilación mecánica no invasiva. Vamos a ir hablando de poquito, esto que es un poco largo. Bueno, estos dispositivos, hay de varios tipos, estos microprocesados, que son los respiradores de terapia intensiva, de emergencias. ¿Cuál es su ventaja? Que permite entregar una FIO2 más precisa, ya que esto es un sistema que ya va a explicar un poco José en su charla de cómo está formado el ventilador mecánico, las celdas de oxígeno, la turbina, eh, que permite entrar de oxígeno y aire comprimido a la mezcla más homogénea. Tiene un montón de ventajas en cuanto a otorgar una FIO2 más precisa. Con el licenciado Villao le van a hablar un poco más de cómo está formado. Tiene interfaz gráfica que permite también un mejor monitoreo, alarmas más sensibles, doble rama del fundillo de la reinhalación de CO2, posee compensación de fugas. Tiene una serie de ventajas, pero bueno, como una buena desventaja te puede ser que los equipos son muy grandes, que no permite el uso domiciliario, eh, que debe tener un módulo adaptado a ventilación mecánica no invasiva, que tenga que estar dentro del respirador, si no, no podría ser muy útil. Los equipos portátiles de flujo continuo, estos tipos de equipitos de acá, que ya vienen cada vez vienen mejores, son livianos y portátiles, aún ya poseen una interfaz gráfica mínima, compensan fugas, pero tiene, como dije, tiene interfaz gráfica para tener escaso monitoreo y pocas alarmas. Una sola rama con riesgo de reinhalación, por lo tanto hay que tener siempre una buena máscara. Los equipos volumétricos domiciliarios de traslado, los que están acá, agüita destilada, tiene un calentador ahí. Estos equipos tienen pocas alarmas. Hay que añadirle una válvula expiratoria, pues lo poseen. Puede ser que tengan la máscara, entonces ahí estamos calentizando el disminuir el riesgo de reinhalación, sino hay que poner una válvula expiratoria. Ventaja que tiene batería interna, es una ventaja. Y vamos a continuando con las interfaces. Bueno, en general, ninguna ha demostrado ser superior en sus resultados en cuanto a requerimiento de intubación o mortalidad. Tienen que tener unos requisitos mínimos de adaptabilidad, que soporte el cambio de presión y minimice las fugas, que se tenga lo mejor adaptado posible al paciente. Tiene que tener un poco de espacio muerto mínimo, que evita a su vez también la relación de CO2. Por eso cada una vamos a describir cuáles son espacios muertos de cada tipo de interfaz. Bajo peso, para minimizar el riesgo de presión de escaras en el rostro, orejas, cuero cabelludo. Rápida retirada. De la presión de vómito, necesidad de intubación, debe ser de fácil retirado. Igualmente hay que tenga que estar entrenado el equipo y a su vez también el paciente en su retiro. Y sobre todo esto, que a veces parece raro, pero hay gente que las tapa, las raya. Entonces la transparencia es importante para poder ver al paciente cómo está respirando. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de estas máscaras faciales o total face, hay muchos modelitos, pero se restringe su uso a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda,
y escasa tolerancia a otras interfaces. Es la mejor tolerada en base a la evidencia y la experiencia propia. Reduce las lesiones por decúbito por aumento de la superficie de contacto más amplia, no contacto de puente nasal, sobre el frente, sobre el mentón. Tiene un espacio muerto mayor que otros tipos de interfaz, entre 900 y 1500 mililitros. Esto también hay que tener en consideración como no ventile, que tenemos ese espacio que no le estamos otorgando ventilación al paciente. Mayor riesgo de tensión gástrica, pues a veces va a tener la boca abierta los pacientes para poder respirar, tiene mucha sed de aire. Celebraciones son muy elevadas, puede producir irritación ocular, claustrofobia en algunos pacientes. Después, como unas ventajas, algunos presentan codos intercambiables, naranja, transparente, azul, verde. Este es un modelito que es azul. Por ejemplo, estos verdes permiten broncoescopía. Esto permite la adaptación a ventilación mecánica no invasiva a una sola rama, válvula expiratoria. Estos de codito azul son siempre para ventilación mecánica con respirador de doble rama, los microprocesados. Por eso este transparente eh, permite también la ventilación mecánica no invasiva a una sola rama, parecidos a este. Cada de estos colores que ustedes ven son universales. Y estas fueron las primeras máscaras de respirones que salieron con de Total Face, un poco más grande que estas, también lo podemos llegar a encontrar, también la misma cantidad de espacio muerto, también disminuye el riesgo de úlceras. Lo importante acá es que tiene también una buena cobertura de silicona, tiene doble hojita que permite tener un poco de fuelle cuando el paciente va respirando y con la presión positiva. Después tenemos estas oronasales, que tienen una válvula acceleratoria. Tiene menor volumen de fuga, permite la ventilación oral, tiene menor frecuencia de fracaso, quizás es un poquito más tolerada para algunos pacientes, pero siempre se debe adaptar cada uno. Indica en pacientes con falla respiratoria aguda también, tiene una válvula antiasfixia, que tiene una valvulita y cuando se deja de, un ejemplo, que corta la corriente y no tiene batería, esto se cae como una lengüetita y permite que el paciente pueda exhalar. Acá también tiene unas cerillas para poder exhalar, que es un puerto exhalatorio, pero tiene riesgo de mayor lesión hacia la puente de la nariz, porque ahí van soportados en la mascarita, se pueden llegar a correr y empezar a lesionar. Y tiene un espacio muerto de 250 ml. Acá hay un modelito con doble rama, que es un codito azul como este de acá. Este, obviamente a una sola rama, también es otro modelo de oronasal. Después tenemos estas interfaces nasales, el espacio muerto es pequeño, de 100 ml, solamente es nasal, permite hablar, expectorar, permite comunicarse, tiene menor distensión gástrica, puede abrir la boca del paciente, pero puede meter la resistencia a nivel de la cavidad oral, hay que tener precauciones en cirugía de paladar blando, quizás no estaría indicada, hay que ver lo que dice el cirujano y evaluar. Indicado en pacientes crónicos domiciliarios, todos esos SAUS, aún ese POC, también pueden utilizar esta interfaz, quizás le queda más cómoda que la oronasal y más aún de la Total Face. La superficie del apoyo es pequeña, de ventaja, jugo por boca, y así disminuir la ventilación alveolar, pero también tiene una desventaja que también puede lesionar el puente nasal. Otro modelito con válvula antiasfixia y puerto exhalatorio. Los pilos nasales también tienen un material almohadillado siliconado que permite una buena adaptación. También tiene
Está indicado en pacientes crónicos, musculares, en pacientes SAOS, tipo apnea o apnea obstructiva del sueño. Ventaja que el paciente puede comunicarse, puede usar lentes, a su vez como puede abrir un poquito la boca, también en el minuto de la digestión gástrica, también permite hablar, toser, comer, expectorar. Y de ventaja, parecida a la anterior, fuga oral, en este caso, el paciente no se adapta y tiene mucha fuga, el uso de una mentonera. Acá un paciente seguramente es un paciente SAOS, usa este tipo de dispositivo, nasales de diferentes modelos, diferentes marcas. Las piezas bucales, esto no se ve habitualmente. Son boquillas de PVC, y el paciente sostiene con los dientes o labios, utilizado en pacientes crónicos. Se puede utilizar combinados con nasales o oronasalales, diurno o nocturno. Tiene los mismos beneficios que los nasales, se suma que no requiere ningún tipo de arnés, sino que lo tenga en la boca. Desventaja también que al abrir la boca te puede tener mayor cantidad de asincronías, o sea, náuseas, vómitos, elevación excesiva, que requiera higiene y obviamente pérdida de presión. El frente tipo de dispositivo, estos son pacientes crónicos, ¿no? Esto no se ve habitualmente. Otro dispositivo que han usado los italianos en los primeros tiempos de la pandemia de COVID-19, el famoso helmet, en América Latina sobre todo no había muchos de estos dispositivos, son muy caros, no había mucha disponibilidad, se hicieron algunas marcas nacionales, en Argentina por ejemplo se hicieron algunos productos similares de helmet, para trabajar en otro tipo de pacientes con COVID. Y fue creado eso originalmente para pegar altas FiO2 y actualmente pacientes con lesiones faciales o que no toleran otro tipo de interfase, también conocido como escafandra popularmente. Obviamente que no tiene contacto facial, con tanto menores lesiones a nivel del rostro. Presenta también entrada para sonda nasogástrica, tiene algunas ventanitas, te lo voy a mostrar, catéteres, también tiene válvulas antiasfixia, pero elevado peso muerto, 11.000 ml. Requiere un flujo mínimo de 40 litros por minuto para disminuir la regulación de CO2 y el trabajo respiratorio. Hay tubelador única y doble y doble. Tipo con un respirador, es un Siemens, viejito respirador, tiene entradas para válvula inspiratoria y expiratoria, para sondas y catéteres de estas ventanitas, se ven por acá, son para dispositivos de sonda nasogástrica, yo tipo una navilla, no sé. Lo que haga falta tiene almohadillado a nivel de alrededor del cuello, hombros, pero las lesiones acá se producen a nivel del plexo braquial. Si esto está muy sujeto, puede producir algunas lesiones neurovasculares a nivel de miembros superiores. Continuando con estos dispositivos, habla un poco de las interfaces, o en otros tipos de aditamentos de la versión mecánica no invasiva, los arneses, que hay de 4 puntos, hay uno que tiene hasta 5, tiene un casquito, tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos de apoyo, incluso hay uno que tiene como un casquete también. ¿Cuál es la función que tiene? Es sujetar la máscara al paciente. Y se clasifica según número de cinchas, 3, 4 número de cintas y mejora la cantidad de puntos de apoyo, disminuye las fugas, la tolerancia a la presión positiva y optimizar la ventilación. En cuanto a los circuitos, dijimos acopladora de equipos portátiles rama única, la salida expiratoria es próxima al paciente, cuando vemos el respirador ya armado. Hay que tener cuidado con la regeneración, por eso usar
la EPA, valor igual a 4, y pueden requerir un orificio respiratorio adicional o un whisper o válvula de reinhalación. La máscara sería lo óptimo. Los filtros de estos dispositivos están acá. Los filtros de aire que están incorporados en el equipo. Muchas veces de estos equipos que como domiciliar adentro tienen un filtrito que hay que cambiarse. También se le pueden agregar un antibacteriano. Recuerda que son filtros, ¿eh? Para filtrar el aire inspirado. Otra cosa es el humidificador. Y bueno, en cuanto a los dispositivos respiratorios, otros puertos exhalatorios, como dije, algunas mascaritas, se encuentran en la misma máscara, permiten las fugas, no son ventiladores de portátiles o portátiles a rama única. Posee también los valores de seguridad, antiasfixia, te incluye la máscara facial, total face, incluso también en algunas orofaciales. Bueno, disminuto el flujo, quizás porque se cortó la corriente o porque se desconectó el equipo, la tubuladura, o el equipo deja de funcionar, permite la exhalación del aire y evitando la asfixia del paciente. También puede poseer una válvula antirradiación o whisper. En caso de que no tenga un puerto exhalatorio, se le agrega en la misma máscara o en la tubuladura este tipo de dispositivo. Y la válvula exhalatoria permite salida de aire en el momento expiratorio. Esto está en todas las mascaritas y si fueran de doble rama, están en el respirador. Sistema de puertos exhalatorios. La válvula antiasfixia estaría acá, es como una lengüetita que se sube y se baja, está por ese lado. Estos son también puertos exhalatorios. Esto también con un canal que mide la exhalación al equipo. Eso también permite la válvula exhalatoria. Y esto es el whisper. Este puerto supuestamente para colocar oxígeno. Después vamos a ver que no están para eso. Se puede usar, pero... y esto, ese cañito, ese orificio, es el puerto exhalatorio. Bueno, acá algo interesante que hay que tener en consideración cuando aplicamos esto es dónde colocamos el oxígeno en los equipos de tubuladora única. Lo que dijimos, esos equipos tienen casos gráficas o equipos domiciliarios y el paciente necesita aporte de oxígeno. Hay algunas formas de aplicarlo, dice próximo al ventilador, colocarlo acá. Esta es la rama única, esta es la máscara, esta es el whisper, puerto exhalatorio. Y una forma es colocarlo próximo al ventilador. Otra opción es colocarlo, como es ahí, en la mitad del recorrido de la rama, entre el ventilador, la máscara y el puerto exhalatorio. Ahí entraría por ahí y cuando el paciente exhala, ya sale la mezcla para afuera. Y otro caso sería próximo a la máscara. Y muchas veces vamos a ver que a uno se lo pone directamente en la máscara. Pues sería lo indicado, en este caso, colocarlo acá, al medio, al medio. Muchas veces le colocan próximo al respirador porque dice que colocándolo ahí permite un reservorio hasta que llegue al paciente. Pero también la consecuencia que el recorrido es mucho más largo. El medio, entre los dos, el recorrido más corto, entra la presión que envía el ventilador al paciente, produce la mezcla, arrastra el oxígeno, la fuerza es hasta el paciente, lo entra, exhala, puede ser por la máscara o por el puerto, no se pierde tanto oxígeno en el recorrido, llega menos mezclado, y el otro es ponerlo en este lugar, próximo a la máscara. Acá dice que, supuestamente, garantizan una mejor oxigenación. ¿Qué pasa acá?
tenemos el medio, tenemos la válvula exhalatoria muy lejos. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que lo otorga mucho oxígeno, pero cuando quiera sacar, siga teniendo oxígeno para meter y no saque la cantidad de CO2 que deseamos sacar. O sea, lo mejor es colocarlo en el medio. O como puede ser con ese whisper que hablamos, tapándolo, o con un tubo en T, algo que tenga me permita, incluso hasta con un nebulizador, le podría decir, que permite meter el oxígeno por acá, en medio de la rama, y ahí estaremos garantizando una FiO2 más óptima. ¿Y cuáles son los determinantes de la FiO2? La infección no invasiva, lo mismo que dijimos recién, colocado en medio, es donde tiene evidencia que se garantiza mejor. Y otra cosa, aspecto a tener en cuenta, el nivel de presión positiva inspiratoria o IPAP, y el flujo de FiO2 colocado en medio, otorga una FiO2 mucho más precisa que colocado próximo al respirador o próximo a la máscara. En consideración tenemos que tener hacer una selección del ventilador eh, mecánico no invasivo, que tenga conversión de fugas, que el trigger se adopte el trabajo del paciente, evitar la reinhalación, otorgar una cantidad adecuada de oxígeno, permite un monitoreo adecuado, pues tiene gráficos, lo más nuevo, tiene mucho gráfico, mucha alarma, que sea liviano, que puede tener batería interna, que garantice el suministro en caso de que se corte la electricidad, y sobre todo bajo costo. Después, en cuanto a la configuración del equipo, ya hablamos recién, ramas simples, tiene que tener válvulas antiasfixia y portaexhalatorios. Que no posee, tiene que tener una válvula exhalatoria con un sensor de presión expiratoria, y si tiene doble rama, ahí estamos más garantizados porque tenemos un ingreso y un egreso totalmente monitorizado, no tenemos riesgo de regeneración de CO2. Esto es un modelo, obviamente, más de terapia intensiva. Y una cosa en consideración, cuando utilizamos un tipo de dispositivo de aerosolterapia, se pueden adaptar si el paciente requiere una en forma continuada, ininterrumpida, o pocos retirados durante el día, algún tipo de dispositivo de nebulización o MDI, de tenerlo puesto en el circuito. Entonces, en caso de ser utilizado, si tenemos este tipo de respiradores mecánicos a doble rama, entonces se puede colocar en la rama inspiratoria el nebulizador, o en la aerocámara está colapsable para hacer los PAF sin necesidad de conectar el paciente. Lo mismo tiene que ver con la rama única. El ventilador permite comenzar las fugas y las presiones, el otro no. Entonces va a tener que hacer una adaptación a la presión para que se garantice el óptimo presión positiva del BNI, igual que la EPA. Entonces, hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de seleccionar algún tipo de broncodilatador, o el ingreso de medicación nebulizada, o corticoides o beta 2 en inhaladores de 12 medidas, los MDI o PAF, para no tener que desconectar al paciente para hacerle eso y volver a conectar. Después, estos modos ventilatorios no me voy a detallar demasiado, porque esto ya lo van a ver después con el doctor Andy Díaz. Pero bueno, estos respiradores tienen también algunos niveles de doble nivel de presión, IPAP e IPAP, pero tiene a su vez unos modos especiales que son
espontáneo por tiempo o ciclados por tiempo, que son parecidos a algunos modos ventilatorios que son asistidos controlados, que son asistidos o son ciclados por tiempo. Y los modos espontáneos tienen algunos modos especiales, como esto de presión positiva asegurada de la vía aérea, proporcional o continua, como es el caso del CPAP. Y tiene asistidos controlados por volumen y presión. Muchas veces estos asistidos controlados son para pacientes crónicos. Y lo que estaba diciendo recién, pero acá, para tener en cuenta, esto es la ventilación espontánea, que es negativa y positiva, lo que hacemos entre nosotros. En CPAP hay un nivel de PIP, o EPAP, como lo llamaremos luego, donde hay un esfuerzo del paciente, pero siempre varía más 1, más 2 sobre el nivel de presión seleccionado. En cambio, cuando tenemos doble nivel de presión, el BiPAP, en ventilación mecánica no invasiva, tenemos una EPAP, que es la presión PIP, o la presión de soporte, o sea, sobre el nivel de PIP, que es de 12, pero la EPAP, la IPAP, que tenemos acá, es la suma de los dos componentes, es el total. Entonces, mucho ojo cuando utilizamos estos respiradores convencionales, estos microprocesadores de terapia intensiva, que no tienen el módulo que dice, o el modo que dice BNI, hay que hacer el monitoreo de cuánta presión le estamos dando. Porque muchas veces estos respiradores nos van a dar EPAP, que es la PIP, y nos van a dar una presión de soporte, y nosotros tenemos que saber que el IPAP es la suma de los dos, porque si no podemos llegar a confundir, sobreextender y producir un barotrauma o un volutrauma a un paciente. Entonces, cuando utilizamos los microprocesados, hay que tener un buen monitoreo del ventilador, fijarse las curvas, los bucles, y hacer las mediciones correspondientes. Presión media de vía aérea, todo lo demás, presión pico, todo lo que haga falta en el monitoreo de la ventilación mecánica. Bueno, este BNI, en situaciones agudas, debe ser manejado por personas experimentados en unidades donde el paciente puede estar suficientemente monitorizado. Esto en el caso que sea paciente en terapia intensiva o cuidados intermedios o emergencias. El personal que usa el BNI es lo mismo que usa la visión mecánica invasiva. Por lo menos tiene que saber el monitoreo. Estamos viendo acá nociones básicas y monitoreo. Si no tenemos mucha destreza en cambiar los modos y adaptar al paciente, pero sí tenemos que tener la suficiente conocimiento para decir que algo no está funcionando bien y llamar al personal más adecuado que nos pueda ayudar a adaptar al paciente, sea no invasivo o invasivo. Entonces, otra cosa, ¿cómo aplicar el BNI durante las primeras horas? El uso del BNI, a diferencia de medición mecánica invasiva, el paciente está despierto. Está despierto, hay que explicarle lo que se le va a colocar, cómo se va a usar, cómo debe colaborar, qué hacer en caso de no tolerarlo. Le vuelvo a repetir, el paciente está despierto. La experiencia mecánica invasiva, el paciente está sedado, está paralizado, se le intuba y el paciente se deja llevar por el ventilador y por los profesionales que están a cargo del mismo. Por eso lo importante es explicar la técnica al paciente. Antes de empezar, tenemos que seleccionar la interfase tipo tamaño adecuado. Este tipo saben venir con unas maquetitas donde están los talles de las máscaras. Cuando uno compra una máscara, se va a venir con un plástico donde están las medidas S, M o X, XS, donde uno va midiendo la máscara en el paciente para poder seleccionar la masa adecuada.
Siempre para iniciar la acción mecánica no invasiva, empezamos con presiones subterapéuticas, el ajustes de las alarmas y el confort. ¿Por qué? No vamos a arrancar una IPAP de 22 y una EPAP de 10. Vamos a hacer presiones óptimas, porque el paciente se vaya acoplando o adaptando a la presión que le va entrando en su vía aérea, para que no tenga sensación de ahogo. Después, el ajuste de la red para evitar fugas excesivas. Se coloca la máscara seleccionada, se va ajustando el arnés, los 4 puntos, 3 puntos, para evitar las fugas excesivas, pero no hay que apretar. Una cosa es el ajuste, otra cosa es apretar. Si apretamos, por más que tenga una buena silicona almohadillada, le hacemos demasiada presión, por más que sea una total face o el helmet, en el caso del nivel axilar, producimos lesiones. Entonces, quizás lo que haga falta es evitar las fugas, adaptar a la carga del paciente, porque necesitamos una medida farmacológica para que el paciente se deje también acoplar al mismo. Después de terminar la FIO2 con el objetivo de saturación mayor o igual a 90 pacientes hipoxémicos. Pero bueno, ese también tenemos que hacer lo que vamos a ver acá en el curso, calcular la FIO2 deseada, la CO2 esperada, el pH que necesitamos para ese paciente. Hay todas esas ecuaciones y fórmulas que se van a ir desarrollando en el curso del curso, también permitir colocar el oxígeno que nos hace. Después, establecer las presiones y alarmas en base a los objetivos terapéuticos, lo mismo estoy diciendo. Y el monitoreo de parámetros fisiológicos y del cambio gaseoso. Cómo respira, cuántas son mecánicas ventilatorias, usando la atención que no usa, si está llevando cuántas frecuencias cardíacas, su presión arterial. Y después, a la hora del paciente adaptado a la ventilación mecánica no invasiva, se toma gases en sangre arteriales y ahí lo toman los resultados de la primera hora, lo que dice acá. Y después, según objetivos médicos, cada 4 o 6 horas según la tolerancia o indicación médica para esto. Si estamos bien, estamos adaptados, esto se va evaluando. Y, también está diciendo ahí, evaluar la respuesta. Y en ningún caso retrasar la intubación orotraqueal. Complicaciones de la ventilación mecánica no invasiva que podemos tener es aquello relacionado con la máscara, con la mascarilla que utilicemos, incomodidad, claustrofobia, usarlas por presión, puede encontrar con otro tipo de paciente, muy barbudo, con mentón muy grande, nariz muy alargada, cara muy pequeña, y tenemos una máscara que no se adapta y no va a fallar. Seguramente no va a fallar y tenemos que usar otro tipo de máscara si tuviéramos, si no, no retrasa la intubación orotraqueal. Las quedas relacionadas con la presión o flujo otorgado al paciente, bueno, comenzar las fugas, aquellas que tengan relación con la irritación ocular, que le dije a unas máscaras como la Total Face, y lo que no le dije que en helmet las presiones son muy elevadas o con los flujos, en esas tipos de máscaras se suelen poner, se ponen, mejor dicho, tapones en los oídos porque producen algún tipo de dolor a nivel de oído medio. Y complicaciones mayores, broncoaspiración, hipotensión o neumotórax, si son excesivas las presiones. Bueno, después tenemos otro tipo de pacientes, dijimos que eran los crónicos, que usaban el tipo de BNI volumétrico o por presión. Y los objetivos que perseguimos con ellos son aumentar la duración y calidad del sueño, caso de los SAOS, también algunos a poco. Mejorar la calidad de vida, de neuromusculares. Mejorar el estado funcional y aumentar la supervivencia, el mismo tipo de población, exacerbado, perdón, y neuromusculares. Hacer un monitoreo del tratamiento con el mismo.
detectó precozmente y tratar algo que se haya exacerbado, que eso del EPOC. Por ahí hay que vamos a tener una comunicación con el paciente para poder acudir, haciendo la alarma, eh, así como prevenir la progresión de algún tipo de enfermedades neuromusculares, EPOC, bueno, SAUS, evitando así complicaciones en medios hospitalarios, pero en ningún caso retrasar el traslado de forma inmediata ante casos de complicaciones que no pueden ser eh, corregidas en el domicilio. ¿Cuáles son los predictores de éxito a la respuesta de la acción mecánica no invasiva? Éxito, eh, valores gasométricos óptimos de CO2 y pH esperados. Después de una hora de instaurar la técnica de soporte ventilatorio no invasivo, pH, el CO2 y la frecuencia respiratoria y el nivel de conciencia del gas, cómo se evalúa. Fallo, como predictor, presiones respiratorias que aumenten, pueden hacer fallar. Neumonías no es un caso indicado, dijimos que es evidencia débil, C. Si cambia el nivel de conciencia, se va habiendo un deterioro o el nivel es muy bajo, puede haber un fallo, más que seguro. Y mal estado nutricional, porque si hay demasiado consumo de oxígeno, no va a faltar seguramente. Criterios para la retirada o interrupción de soporte no invasivo con presión positiva. La retirada mejora clínica y paciente más estable en sus parámetros, que te va a estar haciendo el monitoreo. Una frecuencia respiratoria menor a 24, 18, 24 es lo óptimo, paciente normal. Presión cardíaca menor a 110. Mejora de la saturación con una FIO2 que esperamos que era de valor igual a 90, con menos de 4 litros por minuto otorgados por Flumitar. Y una pH mayor a 7,35 o para otro objetivo que hayamos medido para ese paciente en especial. Vemos un paciente de POC, un paciente neuromuscular. Criterio de interrupción, deterioro de estado general, pues empeorando el paciente, no tengo buena respuesta. Ausencia o deterioro gasométrico, fallando. Complicaciones, neumotórax, que han sido detectados inmediatamente o de forma inmediata. Aumento de las secreciones, lesiones nasales, quizás que sea un cambio de la máscara o mejorar las presiones o el flujo que se le otorga. Intolerancia o falta o aumento de las asincronías. Está diciendo que el paciente no se está adaptando. Y disminución de nivel de conciencia, el paciente no está fallando, no hay mejora gasométrica de ese nivel de conciencia, va a retrasar la intubación contractiva. Bueno, con esto, un tema un poquito largo, nos vamos a continuar más adelante, solamente me queda agradecerle su atención. Ok, Martín, ¿cómo vamos? Eh, Muchas gracias por tu ponencia. No sé si querías manifestar algo más. no, ya quedo para las preguntas. Si no, le damos lugar a José y después de que termine José, y ahí seguimos con las preguntas para los dos, ¿eh? Así no tampoco se complica con su ponencia. ¿Te parece? Bueno, entonces mejor arranquemos con José y posteriormente le Ahí, damos. ahí hacemos los dos juntos. Vale. Sí. José, buenas noches. No sé si nos escuchas. A ver si es que te puedes, por favor, eh, conectar. Hola, José. ¿Sí me escuchan? Hola, sí te escuchamos. Buenas noches. Hola, José, ¿cómo vamos? Te observamos. Bueno, mientras José va preparando su material de trabajo, pues bienvenido una vez más, José, acá al curso. Pues tuvimos ya la oportunidad de tener una clase previa con José hace una semana y en esta oportunidad pues él nos va a charlar sobre la descripción del ventilador mecánico como tal.
Parece un tema que no es de gran importancia, pero es fundamental y básico. Así que, José, muchas gracias y te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Se me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Muy buenas noches a todos. Vamos a proceder a la introducción de la charla. Curso con la charla del ventilador mecánico, función, sus partes, su funcionamiento y lo que queremos conseguir con la ventilación. Durante el siglo XIX se dieron una serie, empezaron a crear una serie de máquinas conocidas como las activas. Su funcionamiento casi en todas es similar. Donde el paciente tiene conocido todo su cuerpo a través del y solo queda su cabeza el cual y poder Perdón por interrumpirte, te escuchamos medio entrecortado. déjame subir. Hola, Hola, ahí te escuchamos con mejor ahí me resolución. escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, como les decía, ¿no? La charla de este momento es referente a la descripción de la parte, su funcionamiento, y lo que queremos conseguir con este dispositivo. Durante el siglo empezaron a crear eh, máquinas conocidas con el nombre de ventiladores de presión negativa. Su funcionamiento era similar en todas, eh, eran diferentes en su estructura, pero su funcionamiento era similar en todas. Eh, el paciente se metía dentro de la cámara, todo el cuerpo del paciente, y solamente quedaba su cabeza, la parte. Eran unas máquinas totalmente herméticas, en las cuales se aplicaba una presión negativa, provocando la expansión torácica, y cuando la presión retornaba a la presión atmosférica, se producía el proceso de la expiración. Como vemos en las imágenes, tenemos que eh, hay distintas cámaras, distintos ventiladores en su estructura, pero todos tenían la parte de la cabeza por fuera. Simplemente lo que estaba dentro de la máquina era todo el cuerpo, más a uno que era la parte del tórax, ¿no? Y como vemos también en la imagen intermedia, donde podemos ver que al aplicar la presión negativa, esto hacía que el tórax tenga una expansión, era como que chupaba el tórax hacia adelante y provocaba la expansión pulmonar para que el paciente pueda respirar. Aquí vemos los distintos modelos de ventiladores de presión negativa. Como podemos observarlos, en todos era totalmente hermético, metido en su cuerpo y solamente quedaba la parte de la cabeza por fuera. Eh, Como vemos también podemos observar una de estas máquinas donde solamente la parte del tórax y el abdomen eran cubiertas por la máquina, ya no introducían totalmente el cuerpo, pero sí era donde se quería generar la presión negativa para realizar su expansión torácica y al mismo tiempo poder realizar su respiración. En el año de 1896, dos cirujanos franceses empezaron a realizar cirugías torácicas en perros
Y fue donde se empezó a implementar la intubación laringotraqueal, proponiendo desde aquel momento la insuflación de aire a través de la laringe y la garganta. Como vemos, en estos animalitos, en los perritos, fue donde se inició con la intubación endotraqueal para poder ventilar con presión positiva a los animalitos. Ya en el año de 1933, dos cirujanos suecos fueron los que crearon la primera máquina de anestesia que proporcionaba ventilación positiva a los pacientes. Y vemos que de aquí, a partir del año de 1952, es donde empieza la ventilación moderna, tiene su mayor punto de partida, ya tiene su apogeo, la ventilación con presión positiva. Fue a raíz de la epidemia de la poliomielitis, donde se fue dejando a un lado la ventilación con presión negativa, porque se crearon en ese momento muchos respiradores ya para empezar a ventilar con presión positiva. ¿Qué es un ventilador mecánico? Un ventilador mecánico es una máquina que toma aire y oxígeno de fuentes presurizadas y los acondiciona. Son los que van a regular la presión del aire, van a regular el volumen del insuflado, y tanto las presiones y los volúmenes del aire que van a ser exhalados en el momento de la expiración. Aquí tenemos la imagen de distintos modelos de ventiladores que se han venido usando durante generaciones. Son de distintos años, distintos modelos, distintos software. Al final, todos con el mismo tipo de ventilación convencional, tradicional, ventilación convencional tradicional, pero con diferentes software que les daban cierto tipo les ponían algo distinto para que puedan ser un modelo nuevo. O sea, el software implementaba algo adicional al modelo convencional. Como lo vamos a poder ver más adelante en el desarrollo de la charla. Aquí tenemos, por ejemplo, un ventilador, un Dremek, los Mackey, los Siemens, los Drager, los Hamilton, los Vela y los Bellavista que tenemos en la actualidad, muchos de ellos. ¿Qué es la ventilación mecánica? Dentro de lo que es un ventilador mecánico, vamos a tener lo que es la ventilación mecánica, que va a ser el tratamiento de soporte vital en el que se suministra un soporte ventilatorio de oxígeno, facilitando el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes que se encuentran en insuficiencia respiratoria. Su función principal va a ser la de suministrar gas al paciente según determinadas condiciones. Ya pueden ser por volumen, pueden ser por presiones, también por flujo y tiempo. Tenemos que nuestro ventilador mecánico debe tener la capacidad, como lo tienen la mayoría de los de ahora, de los actuales, tiene la capacidad de monitorear la acción del paciente y su mecánica. Los ventiladores deben de poseer un sistema de alarmas audiovisuales que indiquen algún cambio o evento en la función. Debemos de tener, nuestro ventilador debe de contar con una alarma que esté en un buen funcionamiento. En el momento en que ocurra un evento con nuestro paciente, la alarma automáticamente suene y también poderlo visualizar en la pantalla, qué es lo que está ocurriendo, ya sea que la alarma pide eso porque ocurrió una baja de presión
en nuestra vía aérea, o una alza de presión, o se desconectó alguna manguera y por eso el computador hizo una baja de presión. El paciente tiene secreciones, un sinnúmero de cosas que pueden darnos, las alarmas pueden empezar a sonar y podemos denotarlo en la práctica, ¿no? Ventilador mecánico, su definición. Es un equipo mecánico que asegura el intercambio de gases respiratorios eh, de un paciente que por sí solo es incapaz de satisfacer sus demandas. Como acaban de ver, hace la charla anterior con Martín, estábamos viendo lo de la ventilación no invasiva, que puede ser una estrategia ventilatoria para la intubación traqueal, eh, y puede ser una terapia de rescate, ayudando a nuestro paciente, evitándole llegar a la intubación. Variables de control del ventilador mecánico. El gas es controlado por variables programadas en el ventilador, partiendo del ciclo respiratorio, constituido por la inspiración y la expiración, en el que se van a reconocer 4 fases. La primera fase, que va a ser la de fase de disparo e inicio de la inspiración. La segunda fase, que va a ser el mantenimiento de la inspiración. La tercera fase, el ciclado, que va a ser el cambio de la fase inspiratoria a la fase exhalatoria. Y la cuarta fase, que va a ser la expiración. Cada una de estas fases es iniciada, mantenida y finalizada por algunas de las siguientes variables, ya sea por volumen, ya sea por presión, por flujo o por tiempo. Estas variables son las que nos van a ayudar a implementar el tratamiento respiratorio de nuestro paciente. Partes de un ventilador mecánico. Las partes de un ventilador mecánico tenemos que son el panel de programación, sus sistemas de humidificación, y la otra parte son los tubuladores que van a hacer el circuito, o los filtros, la, la, el, el filtro hidroscópico, los sensores, las válvulas, de todas esas partes de ahí que también vamos a encontrar en nuestro ventilador. Vamos ahora con los componentes de un ventilador mecánico. Vamos a tener un panel de programación en el cual el operador, en este caso ustedes, nosotros, es donde vamos a poder implementar nuestro tratamiento de ventilación y oxigenación para nuestro paciente. Aquí es donde vamos a iniciar los parámetros ventilatorios, ya sea con volúmenes, como les hablaba, con las variables que les acabo de mencionar, ya sea por volumen, ya sea por presión, ya sea con ciclado por flujo, por tiempo. En el panel de programación también vamos a poder regular nuestro sistema de alarmas, donde vamos a tener vamos a poder regular nuestra frecuencia respiratoria en las alarmas, que vamos a permitir unas frecuencias respiratorias en nuestro sistema de alarmas de 35 por minuto. La presión de la vía aérea, la presión alta de la vía aérea, la Pimax, vamos a permitir una Pimax en nuestro sistema de alarmas hasta 35 centímetros de agua. La PIC baja, también vamos a permitir 8 centímetros de agua, y el volumen de un minuto exhalado bajo, que vamos a tenerlo, que podemos permitir hasta que sea por 6 litros por minuto.
dentro del panel de programación, como ya acabo de decir, donde vamos a poder instalar el tratamiento de ventilación o oxigenación para nuestro paciente, vamos a tener, dependiendo del tipo de ventilador con el que contemos, vamos a poder programar la ventilación que queremos instaurar al paciente. Entonces, al iniciar con el proceso, prendemos el ventilador, nos aparece nuestro panel de programación en el cual nos van a permitir ventilar, poder tener el último paciente que ventilamos en el caso de que queramos ventilar, por ejemplo, nuestro paciente se extubó y lo queremos, o sea, el paciente se extubó, pero fracasó en la extubación y queremos volver a ventilar el mismo paciente, podemos poner último paciente y aparecen automáticamente los parámetros correspondientes al último paciente. Claro que vamos a tener que hacer ciertas modificaciones porque vamos a tener que dormirlo, o sea, sedarlo, analizarlo. Entonces habrá que hacer ciertas modificaciones en los parámetros, pero van a aparecer los datos del último paciente que estuvo ventilado. En el caso de que sea un paciente nuevo, colocamos nuevo paciente, luego vamos hacia la parte de lo que es el paciente, donde nos va a poder el ventilador, dependiendo el software que este maneje, vamos a poder ventilar ya sea un paciente adulto, un paciente pediátrico o un paciente neonatal. Aquí vamos a escoger el tipo de paciente que queramos ventilar. También vamos a poder regular la talla de nuestro paciente para que esto nos va a permitir que el software del ventilador automáticamente calcule el peso corporal ideal de nuestro paciente para poderlo ventilar, o sea, en este caso, poderle dar un volumen corriente o una presión inspiratoria acorde al peso corporal de nuestro paciente. Luego seguimos con la programación en nuestro panel de control y vamos a tener que podemos regular si va a ser ventilación invasiva, ya sea con puerta especial o con puerta especial. También vamos a poder dar ventilación invasiva y vamos a poder también dar con ciertos tipos de respiradores, que es oxigenoterapia de alta flujo. Una vez que hemos programado todos estos parámetros del respirador, procedemos a colocar los parámetros con los que vamos a iniciar la ventilación de nuestro paciente, independientemente de que sea por volumen, por presión, de cómo se vaya a manejar este paciente, ¿no? Hay muchos ventiladores que antes de iniciar este proceso necesitan realizar un test en el cual te va a permitir regular las válvulas internas del ventilador, te va a permitir regular los sensores de flujo del ventilador. Hay otros ventiladores que el test lo realizan por sí solo, o sea, el operador no tiene que realizar un test, sino que realiza la máquina al momento de uno encenderla, la máquina automáticamente realiza un autotest. Es muy importante la realización ya sea del test cuando el operador tenga que realizarlo, porque así, de acuerdo a esto, es donde vamos a poder tener con certeza, poder medir, ya sea el flujo que los volúmenes y los flujos que están siendo administrados a nuestro paciente y los volúmenes y los flujos y las presiones que están saliendo de nuestro paciente, o sea, la parte inspiratoria, la parte exhalatoria y asimismo las presiones de las vías aéreas. Pero siempre y cuando se le haya realizado el test al ventilador para que nos den valores reales de lo que funciona. Luego continuamos con los sistemas electrónicos de nuestro respirador, que van
a ser un conjunto de procesadores electrónicos que permiten la memorización, la conversión digital, la vigilancia de todas las funciones, de todas las funciones disponibles en nuestro mercado. También vamos a tener que va a contar con un sistema de suministro eléctrico, ya sea con una batería interna recargable, ¿ya? O también con una conexión a una fuente externa conectada a un estabilizador de voltaje para evitar eso. Sistema de suministro de gases, que es parte también de nuestro ventilador. El sistema de suministro de gases, ya sea de aire, oxígeno y en algunos que otros ventiladores, en la actualidad podemos administrar oxígeno y otro tipo de gases. Los sistemas neumáticos del ventilador. Es un conjunto de elementos que van a permitir la mezcla de aire y de oxígeno. Van también a tener el control del flujo en el momento de la inspiración y de la expiración. Y van a permitir administrar volúmenes y medicamentos. Como les explicaba, lo de la realización del test, hay que tener en cuenta realizarlo para que todo este sistema neumático de nuestro ventilador después nos refleje valores reales de lo que está ocurriendo en el ventilador del paciente, porque son los que nos van a ayudar a tener el control del flujo en el momento de la inspiración, de la exhalación, son los que nos van a poder permitir administrar los volúmenes de aire hacia nuestro paciente, y son los que nos van a poder permitir controlar y medir las presiones de las vías de aire. Las interfaces, que es la otra parte las otras partes del ventilador que les mencioné, como son los circuitos, todo ese tipo de cosas, son partes de las interfaces que vamos a tener, que son filtros expiratorios, que son los que están próximos al ventilador, el circuito universal, que puede ser de doble rama, con una rama inspiratoria y una rama exhalatoria, o de una sola rama y tener una válvula exhalatoria, tanto distal como próxima. Las mascarillas de BNI, los filtros higroscópicos, intercambiadores de calor y humedad, y los circuitos cerrados de succión, el tubo endotraqueal y el tubo de transporte. Una vez que hemos visto las partes de nuestro ventilador mecánico, vamos a entrar en la parte de la ventilación mecánica, que es un procedimiento de respiración artificial que sustituye o ayuda temporalmente a la función ventilatoria de los músculos inspiratorios. Recordar que la ventilación mecánica no es una terapia, es una intervención de apoyo que ventila a nuestro paciente mientras se corrige su instauración. ¿En qué momento va a estar indicada la ventilación mecánica? La ventilación mecánica va a estar indicada en la disminución por el plasma, en el excesivo trabajo respiratorio, en la fatiga de los músculos inspiratorios, la fuerza inspiratoria que se encuentra disminuida, cuando tengamos hipoxemias, cuando tengamos acidosis y cuando tengamos una hipercapnia progresiva. Objetivos que queremos conseguir con la ventilación mecánica, hay dos tipos: los objetivos fisiológicos y los objetivos clínicos. Los fisiológicos van a ser mantener, normalizar o manipular el intercambio de gaseosos, incrementar el volumen pulmonar y reducir el trabajo respiratorio. Y los objetivos clínicos, que van a ser revertir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea, revertir la fatiga de los músculos respiratorios
disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, reducir la presión mediana, permitir la sedación y estabilizar la pared. Como ya les hablaba hace un momento, dentro del panel de programación de nuestro ventilador, vamos a tener nosotros la facilidad de poder programar o instaurar la ventilación de nuestro paciente. Entonces tenemos que, dentro de esto, tenemos la clasificación de los modos ventilatorios, son controlados por volumen, donde el control del volumen inspiratorio está relacionado con el regulador del flujo inspiratorio. Aquí vamos a tener un flujo constante y el cual va disminuyendo a cero cuando tenemos ya el finalizar la parte de la inspiración o cuando tenemos pausa. Entonces, aquí en el controlado por volumen, vamos a tener un volumen, como su nombre mismo lo dice, vamos a poder controlar el volumen y lo vamos a ciclar por flujo, porque vamos a tener un flujo constante. Dentro de los principales parámetros en la ventilación controlada por volumen, tenemos que son el volumen corriente o volumen tidal, que lo vamos a poder programar de acuerdo a la talla de nuestro paciente en centímetros, ya, por la siguiente constante, que va a ser 152 por 0.91 más 45.5 mujeres o 50 en varones. El resultado de esta ecuación la vamos a poder multiplicar por otra constante que va a ser 7 u 8 en pulmones sanos, y en pulmones patológicos podemos tener una constante de 106. Ha habido ocasiones en las que se ha tenido que ventilar al paciente incluso hasta por una constante de 4, dependiendo la severidad de la lesión pulmonar que tenga. Otro de los parámetros a regular en la ventilación pulmonar, la frecuencia, la FIB2 y la vuelvo y hago hincapié en que este modo va a ser totalmente controlar su volumen y va a estar ciclado por el flujo. Aquí tenemos un esquema de la curva de presión en la ventilación controlada por volumen, donde tenemos el inicio de la inspiración, luego, como vemos, vamos manteniendo nuestra inspiración hasta llegar al punto máximo de la presión para poder generar nuestro volumen que estamos regulando. Luego tenemos la fase ya entramos a la tercera fase, que es la fase de cambio de inspiración a expiración, donde vamos a tener una pequeña meseta para que nos va a permitir la redistribución de aire dentro de nuestros pulmones. Y luego la exhalación, continuando con la exhalación. Aquí tenemos una pantalla, un panel de programación de un ventilador Maquet, donde vamos a tener los parámetros de la ventilación controlada por volumen. Como vemos, podemos regular volumen, frecuencia, PIC y VO2. Tenemos un panel de programación en ventilación controlada por volumen en un ventilador también en 840, donde los parámetros regulables tenemos aquí volumen, frecuencia respiratoria, flujo, VO2, PIC, y en ciertos casos, cuando se quiere integrar, pausa, tiempo de pausa. Continuando con el tipo de variables, vamos a tener la ventilación controlada por presión, donde va a estar ciclado por tiempo para iniciar, limitar el ciclo inspiratorio de la ventilación
limitados por presión para controlar el volumen y el flujo de cada respiración. El volumen recibido por el paciente y el tiempo de la inspiración aquí van a estar dados en función de la resistencia de las vías aéreas y de la cantidad pulmonar. Los principales parámetros ventilatorios aquí en la ventilación por presión van a ser presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, FIROS y la presión inspiratoria, como ya lo mencionamos, es la que nos va a ayudar a regular tanto el volumen como el flujo de nuestro paciente, de acuerdo, pero esto va a depender de la resistencia a las vías, pero eh, para nosotros poder regular la presión que nos genere ese volumen y ese flujo que nosotros queremos conseguir en nuestro paciente, tenemos que hacer la misma ecuación que es la talla en centímetros de nuestro paciente por la constante que es 152 por 0.91 más 45.53 y 50. Es la misma ecuación para poder calcular el volumen que deseamos regular en el ventilador para que sea entregado al paciente. Pero todo va a depender a la presión que vamos a programar y en base a la resistencia y a la resistencia y a la confianza. Aquí vamos a tener entonces que en este momento vamos a tener el control que va a ser regulada por presión y ciclada por tiempo. Aquí tenemos la curva de presión en el modo controlado por presión, que vamos a ver que es distinta a la curva anterior que vimos. Aquí inicia la inspiración, donde se mantiene por un tiempo, como ya dijimos, va a ser ciclado por tiempo. Inicia su inspiración y se mantiene por un tiempo programado para luego llegar a la fase de la exhalación. Un panel de programación de un ventilador Maquet, donde vamos a poder regular presión inspiratoria. En este caso tenemos una presión inspiratoria de 14, una frecuencia respiratoria de 16, una PIN de 8 y una concentración de oxígeno de 40%. Como vemos aquí, con esta presión de 14, estamos logrando que este paciente tenga un volumen, en este caso está metiendo un volumen corriente de 660 ml por cada respiración. Aquí tenemos una panel de programación de un Printac BN840 en un modo controlado por presión, donde tenemos frecuencia respiratoria, presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, PO2 y PI. Aquí vemos que nuestra presión inspiratoria hemos regulado una presión inspiratoria de 12 y con eso estamos consiguiendo un volumen de 384 en cada respiración en ml. 384 ml. Como ya les dije, aquí la generación del volumen, de acuerdo a la presión que le estamos dando, va a depender de la resistencia de los viajes y de la luego tenemos la ventilación en el CMB, ya sea controlada por volumen o controlada por presión. Este es un modo que ya se lo utiliza muy poco. ¿Qué quiere decir el CMB? Ventilación mandatoria intermitente sincronizada. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de ventilación? Es conseguir que el paciente vaya realizando respiraciones, vaya gatillando y pueda aperturar las válvulas para poder hacer sus propias respiraciones. Y cuando el paciente deje de realizar respiraciones por un tiempo determinado, la máquina automáticamente le manda unas respiraciones.
quiere decir esto? Que vamos a tener, como quien dice, vamos a hacer un 50-50, 50 de respiración, el 50% le va a mandar la máquina y el 50% lo va a realizar el paciente. O sea, por ejemplo, si nuestro paciente va a hacer 14 respiraciones, 7 va a regular nuestro paciente, 7 va a regular la máquina. Entonces, esto quiere decir una ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Le va a permitir al paciente realizar respiraciones y al mismo tiempo la máquina le va a suplir la necesidad cuando el paciente no la puede realizar. Ventilación por flujo. Aquí la inspiración termina cuando el flujo inspiratorio disminuye por debajo de un nivel predeterminado. Independientemente del volumen, tiempo o presión que se vaya a generar. Este mecanismo es solo utilizado en la ventilación con presión de soporte. Cuando ya estamos destetando a nuestros pacientes de la ventilación mecánica y lo ponemos al paciente en presión de soporte para que genere una ayuda a los músculos inspiratorios del paciente, la presión de soporte es una ayuda a los músculos inspiratorios del paciente. Entonces, aquí vamos a utilizar este tipo de ventilación por flujo. En el momento que ya ponemos la presión. Como vemos aquí la curva de flujo en la ventilación de soporte, tenemos que puede ser sinusoidal y de tipo acelerado. Ventilación por tiempo. En este tipo de ventiladores, el tiempo de la inspiración y la expiración son programados e independientes del volumen o la presión alcanzada. Su manejo se lleva a cabo conjuntamente con controles de flujo y límites de la presión inspiratoria. Este tipo de ventilación por tiempo se puede dar de un modo que se llama APRB. Es un modo no convencional y la podemos utilizar. Aquí tenemos otras estrategias ventilatorias. En nuestros ventiladores mecánicos, dependiendo su procedencia y el software que tengan, podemos encontrar un sinnúmero de modos ventilatorios. Lo principal es conocer los convencionales, como son controlados por volumen, controlados por presión y la presión de soporte. Una vez que ustedes sepan el manejo de estos modos convencionales, que son los principales, ustedes van a poder manejar el resto de grupos dependiendo la, 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 la experiencia que tengan para poderlos manipular. Hay muchos modos que, por ejemplo, tú los encuentras con otro nombre dependiendo la procedencia del ventilador, pero quiere decir, es un modo que lo encuentras en otro ventilador con otro nombre, pero al final siguen siendo un mismo modo, ¿ya? Por ejemplo, se los explico en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en el ventilador Maquet, yo puedo encontrar un modo dual como el PVC. De la misma manera, este mismo modo lo puedo encontrar en el ventilador Drager como Autoflow, y el mismo modo lo puedo encontrar en un ventilador Puritan Bend en 840 como BC+. Estos modos son modos duales en los cuales van a estar controlados por volumen, regulados por presión, aseguran un volumen con la mínima presión de la vía aérea. Aquí estos modos, como lo estoy explicando, van a ser controlados por volumen, regulados por presión y pueden ser ciclados por tiempo o ciclados por flujo, que por lo general son ciclados por tiempo. Tenemos, por ejemplo, también el modo B-Level en otros respiradores. El modo B-Level consiste en aplicar una presión a la vía aérea en niveles tanto inspiratorio como expiratorio, siendo la diferencia entre ambas la presión de soporte ventilatorio, que es lo que le explicaba el compañero Martín en el momento de instalar
la ventilación no invasiva. Hay diferentes modos para darlo, como pueden ser con el level, tanto el PAG y PAG. Por eso les digo, dependiendo de la procedencia del ventilador, el software, dónde fueron creados y todo eso, vamos a encontrarlo con diferentes nombres, pero al final van a seguir siendo el mismo tipo de ventilación. Lo de la PRV es una ventilación con liberación de presión, una modalidad ventilatoria que utiliza presión positiva controlada en la vía aérea con el fin de maximizar el reclutamiento alveolar con tiempos inspiratorios prolongados, permitiendo la respiración espontánea durante ambas fases del ciclo respiratorio. Sin más que decirles, gracias. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, poderla, poder generarles la respuesta a sus inquietudes. Hola José, muchas gracias por tu intervención. Igual estamos acá con Martín. No sé si hay alguna inquietud por parte del auditorio para poder resolverla ahora, ¿no? Tener siempre claro, ¿no? Igual ya vamos a ir, el día viernes vamos a hablar un poco más profundo sobre modos ventilatorios, pero sin embargo, ventilación mecánica, el gran título, ¿no? De ahí pues se va disgregando los diferentes modos ventilatorios. Dos modos ventilatorios como los dos grandes pilares. Modos espontáneos, modos, en este caso, que hacen referencia a la asistencia respiratoria mecánica invasiva, ¿no? Modo espontáneo, como tal, ya lo indicó el licenciado Martín, el paciente tiene que estar despierto y en este caso, pues, no tiene diferentes interfaces y varios modos también que hacen referencia a este modo espontáneo como tal. Y el otro gran pilar, pues, son los modos ventilatorios que realizamos en la asistencia respiratoria mecánica invasiva, que igual pues tienen, digamos, subclasificaciones adicionales, que en este caso son los convencionales, los no convencionales. Los convencionales, los que acabo de manifestar, en este caso José, que nos acaba de explicar, los manejados por volumen, manejados por presión, y los modos no convencionales que vendrían a ser estos duales, PRVC, APRV, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente varía de acuerdo a cada ventilador mecánico y a cada software que contrae cada ventilador, ¿no? Entonces, bueno, eso igual lo vamos a ir especificando con mayor detenimiento en el transcurso del curso. Aquí nos hacen una pregunta. Buenas noches. En el caso de un paciente con EPOC que inicia ventilación mecánica no invasiva, se puede iniciar la IPPA en 15 la IPA en 15 y la EPA en 6, o hay parámetros establecidos. Martín, con lo que hace referencia a la ventilación no invasiva, no sé qué nos podrías acotar acá. Sí, estoy viendo la pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, acá Jairo hizo, no sé si es el mismo paciente o no, pero bueno, le puso dos fórmulas distintas ahí. Bueno, en el caso de, como le explicaba, lo fundamental es la ecuación del movimiento, que hablaba de IPAP, EPAP. A ver si voy a buscar, tengo ¿me dejas compartir pantalla, Diego? Sí, Y claro, dame un segundo. ya lo veo. Ahí, Martín, por favor. Creo que me dejas ahí. Bien. Vamos a buscarles. Vamos a buscar la ecuación del movimiento. La presentación para explicarles esto. Ahí se ve, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta. Pregunta es un EPOC, ¿no? Que puede tener un componente de alteración de neuromuscular, y ahí lo tenemos que contrabalancear. ¿Qué es esto? Es
el componente neuromuscular, disminuye la carga que debe hacer para poder vencer esa resistencia a la vía aérea, para permitir el flujo, contrabalancear la auto-PIP que ya tiene ese paciente POC, que tiene poca excursión diafragmática, está insuflado, tiene emisión de la compliance, puede ser que tenga volúmenes elevados, pero tiene poca extensibilidad o elastancia. Ahí tenemos que hacer ¿qué necesita nuestro paciente? Necesita presión positiva para mover ese componente de carga umbral, para que no se fatigue tanto, que no tenga tanto componente de esfuerzo ventilatorio, o PIP, PIP para contrabalanzar esa auto-PIP que no me permite eh, desinflar al paciente. Entonces, no hay una fórmula. Si vemos que el paciente con la PIP mejoramos la oxigenación, pero si aumentamos la IPAP, disminuimos la carga umbral que debe vencer para tener una adecuada elastancia y volumen, hay que empezar a contrabalancear. Quizás pacientes no se benefician con una EPAP elevada, quizás se beneficien con tener un poco más de fuerza muscular inspiratoria para tener menos fatiga. Entonces ahí tenemos que estar haciendo los ajustes. Si vemos el trabajo ventilatorio mecánico, eh, uso de músculos accesorios, ventilación paradojal, disminuyen con la IPAP, pues disminuye su esfuerzo, seguimos subiendo, disminuimos la carga y después buscamos cómo con la PIP mejorar la oxigenación. Entonces, no se podría decir que empiezo con 12,6, con 16,5. Eh, Tenemos que tratar de empezar con parámetros subóptimos, por ejemplo, una PIP de 5 y una IPAP de 2 puntos por encima, o sea, de 7, 7,5, y ir haciendo el juego, subiendo, escalando de 2 en 2 la IPAP, a ver si mejora el esfuerzo muscular respiratorio. Si va mejorando con niveles de 8, 10, 12, eso disminuye la carga, me quedo ahí, y después vamos buscando el nivel de oxigenación más adecuado, a tener menos esfuerzo, tener mejor PIP, y quizás necesite soporte de oxígeno, ahí estaremos contrabalanceando esa mala mecánica ventilatoria, si se puede llamar de esa forma, ¿no? Espero que haya respondido a su pregunta. Ahora, aquí también hay que tomar en cuenta algo también, Martín. En estos Sí, pacientes, como tú bien lo explicas, hay que jugar con el IPAP y el PAP, pero sí, sin embargo, la oxigenación desde el punto de vista fisiopatológico, pues no sería como un punto a monitorizar en este tipo de pacientes, porque desde ya van a tener pues una deficiencia en cuanto al tema de la oxigenación como tal. Entonces, un paciente con sí. POC, a pesar de que le demos, si le seguimos dando más PIP, también corremos riesgo de que se genere mayor auto-PIP. Y a la larga, pues en este tipo de circunstancias, no lo vamos a llegar a que sature unos 94, 95, 96. Entonces, eso desde el punto de vista fisiológico No, no. también, pues, jugaría un papel fundamental, ¿no? Claro, por eso dije lo que primero probar con niveles subóptimos, con el 7,5, o sea, 2 niveles de IPAP por encima de la EPAP, buscar eso, disminuir la carga de trabajo ventilatorio, y si me quedo con eso y tengo buena oxigenación, hay que ver qué EPAP le doy. Quizás el paciente se beneficie con 4, porque incluso estoy bajando la autopip que tiene, dándole más IPAP. Por eso aquí haciendo el jueguito. Esa es la diferencia que seguramente habrá dado todo Oñate con respecto al canon nasal de alto flujo. Yo me imagino que habrá dicho que eso genera PIP.
pero si tiene la boca cerrada, ¿no? El paciente. El paciente, por ejemplo, se pueden beneficiar si son oxémicos con oxígeno, pero la carga muscular respiratoria no va a estar compensada porque el nivel de IPAP que tiene, o PIP que tiene la cáncer de alto flujo es hasta 3, con la boca cerrada, por un paciente que está totalmente adaptado. Es como con soporte de ventilador mecánico invasivo, no invasivo, con niveles de PIP que podemos dar más alto, ahí pues sí podríamos disminuir su trabajo y ventilarlo mejor, ¿no? Hola. Sí, acá le escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, José. Hola, este, de acuerdo a lo que acaba de decir Martín, por ejemplo, lo que Martín trata de decir es que uno debe de iniciar con la presión de pico o mínima, como lo acaba de decir también Diego, porque no lo puedo decir, ya que estos pacientes de por sí van a tener una oxigenación un poco ya comprometida y el objetivo no es tratar de conseguir una oxigenación por encima de los 90. Entonces puedo empezar, como decía Martín, empezar con una EPAC de 5. Recordar que Martín hace un momento lo explicó que la diferencia entre IPAC y EPAC es lo que nos va a dar una presión de soporte en este tipo de ventiladores pasivos. Entonces, si nosotros recordar que la presión de soporte es la que ayuda a disminuir la fatiga, es la que necesitamos un iPad de acuerdo a lo que queremos llevar nuestra oxigenación, que puede ser mínima, como nos Martín, de 5, de 6, de 4, pero nuestra iPad la podemos ir aumentando paulatinamente hasta conseguir que los músculos inspiratorios, los músculos respiratorios, disminuyan esa fatiga que tienen al momento. ¿Cómo lo conseguimos? Viendo cuál es la diferencia entre la imagen que está progresivamente y que esa va a ser nuestra acción. Soporte esa fatiga. No sé si me expliqué. Sí, te escuchábamos entrecortado, pero la esencia de todo es que lo que se trata de hacer en este caso muy puntual en la pregunta del doctor es disminuir en esencia el trabajo respiratorio y más no enfocarse en el tema de la oxigenación como tal, ya que el daño lamentablemente Exacto. en ese tipo de pacientes ya está establecido y eso también, por ejemplo, está en una de estas indicaciones en cuanto a qué paciente intubamos, que ya lo vamos a ver también en esta semana. Existen circunstancias en las cuales la ventilación mecánica, y tenemos que siempre meternos eso en la cabeza, es un soporte ventilatorio, es un soporte vital, pero sin embargo no va a resolver el problema del paciente como tal. En ciertas circunstancias, obviamente, por ejemplo, pacientes en este caso con fibrosis pulmonar, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son pacientes que ya tienen un daño establecido de la parte pulmonar y por más que yo lo ventile a mi paciente, por más que yo lo intube, lo invada, sea muy, por así decirlo, invasivo con el PIP, etcétera, etcétera, no vamos a mejorar o no vamos a curar esa lesión crónica degenerativa que ya tiene el paciente en sus pulmones. A esencia, obviamente, de otros pacientes que tienen sus pulmones sanos y que A o B circunstancias tienen una neumonía, por colocar un ejemplo que intercurre con un SDRA. Bueno, son otras circunstancias, ¿no? En donde nosotros decimos, bueno, démosle con todo, ventilación protectora que ya la vamos a ver en un instante y seguimos con otros pilares fundamentales dándole un tratamiento integral. Entonces, en estos tipos de pacientes, como ya bien lo manifestó Martín en su charla, EPOC, el tema de la fibrosis, el tema del edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca,
son justamente estos pacientes de los cuales se benefician de la ventilación no invasiva. ¿Por qué razón o por qué motivo? Porque por más que yo lo intube al paciente, le dé una ventilación mecánica invasiva, no vamos a solventar en esencia la patología crónica que ya tiene el paciente. Entonces, bueno, eso es uno de los criterios que hay que tenerlos muy en claro. No sé si es que existe alguna otra pregunta. Martín, no sé si es que hay algo más. No, no, me parece que no hay ninguna pregunta más. Ya, bueno, dale, muy agradecido con ustedes una vez más. Chicos, Martín, agradecerte, igual José, agradecerte por el tiempo que nos brindan con el tema del curso. Y igual a todos los que estamos conectados acá, pues mil gracias por estar presente hoy y de aquí nos veríamos el día viernes. Igual si existe alguna duda o inquietud, pues no duden en notificarla al grupo de Telegram para poderla resolver, perdón. Bueno, muchas gracias con todos, nos vemos el día viernes. Nos vemos, chao. Bueno, buenas noches.